Programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 12:05. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción del espacio y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. La Unión Europea dejó este miércoles de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tras expirar el martes el mandato de la Asamblea Nacional que preside. En un comunicado del alto representante del Bloque Comunitario para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que los países de la Unión mantendrán sus contactos con todos los actores políticos y de la sociedad civil para devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente. Aunque reconoce que la Asamblea de 2015 es la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, el bloque comunitario ha evitado apoyar la extensión del mandato de Guaidó como presidente de la Cámara y por lo tanto presidente encargado. En diciembre, los 27 decidieron que las elecciones en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales mínimos y se dieron un mes de plazo para definir su relación con la Asamblea Nacional. Por su parte, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima, emanada de las elecciones de 2015, a través de su junta directiva, dirigida por el presidente encargado Juan Guaidó, emitió un comunicado agradeciendo el apoyo del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a la causa de la libertad en Venezuela. Además, el mandatario encargado, Juan Guaidó, y los diputados del Parlamento Legítimo reiteraron su compromiso con el bloque comunitario y con el resto de la comunidad internacional de seguir luchando sin descanso por la democracia y la libertad de nuestro país. Entre tanto, el economista Francisco Faraco no cree que la Asamblea Nacional oficialista genere confianza suficiente para que los inversionistas coloquen sus capitales en Venezuela y aseguró que el chavismo tiene puestas sus esperanzas en China y Rusia para acceder a financiamiento internacional. El chavismo piensa en Rusia y en China. Son sus dos grandes aliados en el mundo. China es un país con una capacidad de crédito grande, enorme. Rusia no tanto, Rusia es un país de llega menos, pero es una potencia de llega menos desde el punto de vista económico, no así desde el punto de vista militar. Pero aquí no se trata de cuestiones militares, porque aquí nadie está pensando en eso. Ni siquiera los militares venezolanos tienen una larga tradición de golpismo. Entonces, mira, yo creo que ellos están pensando básicamente en China y en ver cómo rematan lo que queda de petróleo. Entonces, yo creo que ahí están puestas las esperanzas de Maduro. ¿Y qué le vamos a hacer? Si nosotros no hacemos nada. Ahí está, tuvimos la asamblea en nuestras manos poco tiempo y no pasó absolutamente nada. Para el analista, no hay condiciones para que haya nuevas inversiones y se incremente el consumo en nuestro país para dinamizar nuestra economía. Para que la economía crezca, hace falta energía como en cualquier cuerpo. Esa energía viene de un aumento del consumo o de un aumento de la inversión, de un aumento de la inversión. Ninguna de las dos cosas va a ocurrir en Venezuela. Un aumento del consumo en términos reales no va a ocurrir. Un aumento de la inversión tampoco va a ocurrir por ahí si arriesga estas condiciones. Mira, hoy en día tú no puedes ni siquiera vender un apartamento, por exagerar un poco, ¿no? Pero tienes que venderlo con enormes descuentos de lo que fue su costo original. Entonces, mira, ¿de dónde van a salir los recursos de las grandes inversiones que se requieren para poner economía como esta? El petróleo, ¿dónde está el petróleo? Todos los días las colas de gasolina son enormes, cada vez la gasolina escasea más, el gas doméstico escasea más.
Por su parte, el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez, indicó que Venezuela entró ayer en un conflicto político que imposibilita la salida a la actual crisis económica. El analista recordó que en 2020 se registró una caída de 30% del Producto Interno Bruto y hubo una inflación de más de 3.000% en nuestro país. Venezuela entra en un conflicto político o en la agudización de un conflicto político que imposibilita la salida desde el punto de vista técnicas de una crisis innominada en materia económica producida por el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro, producida por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista de los descontroles tanto monetarios como fiscales, sobre todo estos últimos, que han generado una hiperinflación en la República de más de 4 años de ejecución, una contracción de más del 81% del Producto Interior Bruto, una caída de 30 puntos solamente en el año 2020 que recién culmina, y la eclosión de una inflación superior a los 3.500 puntos porcentuales, datos no oficiales, a finales del año 2020, y la posibilidad de mantenerse en el año 2021. El economista desmintió que la dolarización asimétrica de las transacciones en Venezuela represente una válvula de escape, tal y como lo afirmó Nicolás Maduro en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet. Esta situación coloca a la población frente a una desigualdad desgarradora, sentenció el profesor Ñáñez. Puede haber acceso a eso que Nicolás Maduro llamaba válvula de escape en un país en donde el salario mínimo no supera $1.40. El salario mínimo de Venezuela es inferior al de Cuba, que es un país que tiene 60 años en dominio hegemónico del socialismo. El salario mínimo de Venezuela es inferior al de Haití, que es el segundo país más pobre del hemisferio, porque el primer país más pobre del hemisferio es Venezuela, gracias al desastre en materia económica del chavismo. El chavismo es responsable de haber asesinado al Bolívar, de haberle defenestrado las cualidades de reserva de valor. En otras noticias, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, aseguró que era predecible que algunos diputados desertaran de la Asamblea Nacional Legítima y advirtió que difícilmente cualquier posición personal podrá llenar el espacio que ocupa el presidente encargado Juan Guaidó. El día de ayer hubo una sesión con unos 104 diputados y unos 30 y pico suplentes, lo cual primero nos dice que la mayoría de los diputados se mantuvieron firmes en su posición y que un grupo de suplentes que casi completa, por decirlo así, 2/3 de la Asamblea completan 2/3 de la Asamblea, estuvieron presentes en ocupando estas posiciones. Entonces, bueno, era una situación predecible, pero después hay otra razón detrás de estas deserciones. Y es que algunos apuestan al descalabro del liderazgo de Guaidó después de 2 años intentando generar un cambio político y tratan justamente de colocarse en una posición totalmente diferenciada, totalmente distante de la posición de Guaidó para ocupar esos espacios. En otras informaciones, el gremio médico hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a poner de lado la política y colocar como prioridad la compra de vacunas contra el coronavirus para hacer frente a la pandemia en nuestro país, tal y como lo aseguró el médico pediatra Alejandro Crespo. El Estado venezolano debería estar ubicando más de un prospecto de vacuna o más de alguna de las vacunas que ya han sido demostradas su eficacia y su seguridad para vacunar a los venezolanos. Es como si uno quisiera alimentar a toda la población de un solo país con una sola marca de harina maíz precocido. Lamentablemente, pues en las elecciones hubo un presupuesto de más de $100 millones que se gastó en eso, pero no se pagaron $11 millones a la OPS porque, bueno, parece haber otras prioridades desde quienes dirigen el Estado circunstancialmente. Nosotros hacemos un llamado a que pongan primero la salud y la política después para que cancelen la deuda que hay con la OPS para poder vacunar a los niños contra los que se ha dejado de vacunar y además poder acceder al COVAX Facility para vacunar contra COVID-19. En materia internacional,
Las autoridades chinas impusieron hoy restricciones a los viajes y prohibieron las reuniones en la capital de la provincia de Hebei, que rodea a Pekín, en una nueva ampliación de las medidas para evitar otra ola de coronavirus. La provincia, que entró en modo de guerra el martes, fue responsable de 20 de los 23 nuevos casos de COVID-19 transmitidos por vía local que se notificaron en la China continental, excluyendo las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao el 5 de enero, por encima del total de 19 casos en la provincia en los 3 días anteriores. Hebei también representó 43 de los 64 nuevos casos asintomáticos, es decir, pacientes que han sido infectados con el virus SARS-CoV-2, pero que no muestran síntomas de COVID-19. La capital de Hebei, Shijiazhuang, una ciudad de 11 millones de habitantes, que notificó 19 casos confirmados y 41 asintomáticos, intensificó las iniciativas contra el virus. Se requerirá a todos los viajeros una prueba negativa de ácido nucleico COVID-19 durante las últimas 72 horas antes de abordar un tren o un avión, según una declaración del Aeropuerto Internacional de Shijiazhuang, Shenzhen, realizada este miércoles. Entre tanto, la Agencia Europea del Medicamento dio su visto bueno al uso de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la estadounidense Moderna en mayores de 18 años y la considera lo suficientemente segura y eficaz como para que la Comisión Europea le otorgue una licencia de uso condicional. La presidenta de la Comisión del Bloque Comunitario, Ursula von der Leyen, compartió la información en sus redes sociales. Buenas noticias para nuestros esfuerzos por traer más vacunas a los europeos, escribió en su cuenta en Twitter. En Perú, la ministra de Salud, Pilar Macetti, informó que las primeras vacunas contra el COVID-19 podrían arribar a su país en el primer trimestre de este año a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVAX. Que nos informa que tendríamos que estar alerta por la posibilidad de que pudiera llegar la vacuna en el primer trimestre, y a todos los países que somos parte de COVAX Facility se les ha pedido estar preparados para la entrega de vacuna en el primer trimestre. No sabemos exactamente en qué momento del primer trimestre, pero ya nos ha llegado esta información, y el día 20 nos han hecho una encuesta sobre el tipo de vacuna en el cual pudiéramos nosotros tener interés. En España, el rey Felipe VI honró este 6 de enero a las víctimas de la pandemia de coronavirus durante el acto con motivo de la Pascua Militar en ese país. Un año duro, muy duro, por tantos miles de víctimas que nos ha arrebatado la pandemia y por el dolor y la tristeza que ha causado a tantas familias en España y en todo el mundo. En este día tan señalado, nos unimos a todos los españoles para recordar y honrar con profundo respeto a todas las víctimas que deja la COVID-19, para apoyar a sus familias y a quienes sufren la enfermedad. En otras informaciones tenemos que los demócratas ganaron el miércoles en Georgia una reñida contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos y llevaba ventaja en el segundo puesto en juego, acercándose al control de la Cámara, que a su vez permitiría avanzar con los objetivos políticos del presidente electo Joe Biden cuando asuma el cargo este mes. El aspirante demócrata Raphael Warnock venció a la actual senadora republicana Kelly Loeffler, según proyectaron las cadenas de televisión y Edison Research. Por otro lado, el demócrata Jon Ossoff mantenía una estrecha ventaja sobre el republicano David Perdue en la otra de las contiendas, con un resultado final que no se espera hasta la tarde del miércoles. Con un 98%, Warnock aventajaba a Loeffler por 1,2 puntos porcentuales, unos 50,000 votos, mientras que Ossoff aventajaba a Perdue por más de 12,000 votos, según Edison Research.
Y en materia económica, las bolsas europeas subían el miércoles con sectores económicamente sensibles como la energía y los bancos al frente de las ganancias, mientras los inversores se preparaban para la posibilidad de un triunfo demócrata en la crucial segunda vuelta del Senado en el estado sureño de Georgia, que podría dar impulso a un mayor paquete de estímulos fiscales. El índice paneuropeo Stoxx 600 subía un 0,4%, el FTSE 100 del Reino Unido se anotaba un 0,8% y el DAX alemán ganaba un 0,3%. Las grandes petroleras BP, Royal Dutch Shell y Total subían después que los precios del crudo alcanzaran su nivel más alto desde febrero de 2020 por la decisión de Arabia Saudí de recortar la producción más de lo esperado tras una reunión con los productores aliados. Los bancos eran los que más avanzaban con una subida del 2,5%, mientras que otros sectores cíclicos como los fabricantes de automóviles y las aseguradoras anotaban más del 1%. Los precios internacionales del petróleo seguían en terreno positivo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $50.19 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $54.10. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750